Nuevamente, buenos días, hermanos. Pues sí, lo primero que vino a mi mente cuando el hermano Eric me solicitó que diera un curso sobre la fe y el arrepentimiento fue, bueno, ¿de dónde voy a sacar material para 3 meses? No creo que sea posible. Aún así, me parece una gran oportunidad para que este tema fuera expuesto. Y como tal, es la primera vez que me toca enseñar algo en este estilo. Hubiera sido otro tema como que los 5 puntos del calvinismo, las doctrinas de la gracia, uno se siente más cómodo porque ya hay libros estructurados de esa manera, o seguir una teología sistemática. Pero con respecto a sí hay material que he encontrado, hay libros específicamente sobre el arrepentimiento pero la idea es darle una estructura de curso. Entonces, para que entiendan, hermanos, que como una primera versión, ahí estamos formándolo y pues toda la retroalimentación será bien recibida. Entonces, ¿qué es lo primero que viene a consideración cuando uno tiene que hablar de la fe y el arrepentimiento? Uno tiene que hablar entonces de la salvación. Y nosotros acá, nuestra posición soteriológica, es decir, de la salvación, es clara. La salvación es una obra exclusiva de Dios. No hay mérito humano alguno que haga merecedor o que haga para que se la gane. Y que fue el propósito de Dios redimir un pueblo para sí, que desde antes de la fundación del mundo, ese era el propósito eterno. Entonces, en un sentido, uno podría decir que desde antes de la fundación del mundo ya había un pueblo que iba a ser salvo. Pero también, luego nosotros entramos a considerar de que esta salvación no fue consumada, sino hasta la venida del Señor Jesucristo, por su vida perfecta de obediencia y también por el pago realizado en la cruz. Entonces, llegamos a ese momento, sabemos que fue un decreto eterno en las profundidades desde antes de la fundación del mundo. Luego Cristo viene y consuma esa redención, y luego el Espíritu Santo viene y la aplica en cada creyente. Y en todo esto que hemos estado diciendo, en cada una de estas etapas, el ser humano ha sido pasivo. Pero eso no quiere decir que los hombres sean siempre pasivos en su salvación. Cuando nosotros, y esto debemos aclararlo, cuando yo estoy diciendo que no somos pasivos, sino que hay un sentido activo también de nuestra salvación, no estamos hablando de lo que se entiende como el sinergismo, que ya es un concepto que otras veces se ha expuesto acá. Nosotros no estamos diciendo que el hombre colabore conjuntamente con Dios para su salvación como partes iguales. No, como Jonás, nosotros vamos a decir la salvación es de Jehová. Pero el punto es, cuando consideramos esa pregunta, ¿cuándo fue usted salvo? ¿Qué responderían la mayoría? Incluso antes de ser reformados, o ya siendo reformados. Considere usted la pregunta, ¿cómo responde usted? ¿Cuándo fue usted salvo? ¿Alguien que quiera responder? Hermano Álvaro. Según las escrituras dice antes de la fundación del mundo, pero en su momento, cuando Dios tocó mi corazón de Cristo, entonces se hizo realidad la salvación. Pero antes, muy bien. No sabía en su momento hasta que Dios hizo realidad la salvación. ¿Algún otro valiente? Eduardo. La Biblia dice que nosotros somos salvos por medio de la fe. Entonces, ciertamente el decreto de salvación es antes de la creación y antes de la fundación del mundo. Sin embargo, la salvación ocurre cuando Dios en su soberanía me dio a mí la fe para creer en Jesucristo como mi Salvador, y por medio de esa fe Él aplicó la salvación. Amén. Alex. El nuevo nacimiento
Bueno, es una buena pregunta. Bueno. Sí. De momento, hermanos, Juan, ¿quería decir algo? Recordando la frase de Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que se cree. Verdaderamente, para tener esa certeza, Dios tiene que hacer esa obra en el corazón, para confirmarnos en esa confianza, entregarle a Dios en su palabra. El problema es que muchas veces uno cree tener fe y hoy es algo y mañana no es algo. Hoy me siento que soy hijo de Dios y mañana no. Y eso no es salvación. La salvación es una confirmación de una vez para siempre, confiando en la obra redentora de Cristo Jesús, en ese cordero que fue sacrificado de una vez para siempre. Amén. Todas las respuestas, como tal vez hubiera esperado, están muy saturadas teológicamente y bien estructuradas. Pero hermanos, lo que yo estaba esperando, una respuesta sencilla, era: ¿cuándo fue usted salvo? Cuando creí en el Señor, cuando recibí el Evangelio por fe. Esa es la respuesta más sencilla que vino a mi mente y que muchos de nosotros hubiéramos dado. Ahora ya con todo lo que por gracia de Dios hemos aprendido, yo sé que ahora nos gusta elaborar una respuesta más amplia, que fuimos elegidos, que fuimos regenerados, y ya estamos en esa dirección. Pero en el sentido práctico, aplicado, ¿cuándo fue usted salvo? Cuando creí en el Evangelio. Ese fue el momento. Pero estamos viendo que no es algo que se dio en ese momento, es al madurar en la fe y en el conocimiento. Con el tiempo uno entiende que cuando uno pensaba que estaba buscando a Dios, realmente Dios era el que lo estaba buscando a uno. Y que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero por lo general nosotros no tenemos ese entendimiento tan claro en el momento de la conversión. Doña Sandra, ¿iba a decir algo? ¿Sí? Es que me pareció que... Muy bien. Ordo Salutis. ¿Alguien de los que no ha participado? ¿Qué significa? ¿Bien? Don Olger. El orden de la salvación. Muy bien. Sí, debemos recordar ese término. Hace tiempo que no lo usamos, pero en efecto, Ordo Salutis, expresión latina para el orden de la salvación, y muchas de las respuestas que ustedes dieron ahí estaban ya mostrando sus elementos: que un nuevo nacimiento, que regeneración, que elección. Es así. Nosotros cuando empezamos a leer las Escrituras notamos de que hay un orden, porque en todo lo que Dios hace hay un orden. Y yo tengo ahí anotado el ejemplo de la creación. ¿Qué pasa, hermanos? Dios primero dice: sea la luz, y después crea las lumbreras. Primero separa el mar y la tierra, y luego las especies que habitan en el mar, y luego las especies que habitan en la tierra. Nosotros debemos entender de que hay un orden en mucho de lo que Dios hace, y que es importante que nosotros también reconozcamos el orden que hay en la salvación, porque es un término general, pero nosotros debemos procurar aprender a diferenciar cuando la Biblia habla de justificación, cuando la Biblia habla de santificación, cuando habla de glorificación. Todos ellos son parte de la salvación, pero debemos distinguirlos y diferenciarlos, porque la Biblia misma hace distinción entre ellas. Entonces, así como hay un orden en la creación, también lo vamos a ver en la salvación. No es algo accidental, no es algo atropellado. Y para entender qué es lo que a nosotros nos distingue, vamos a ver distintos órdenes, principalmente arminianos, 2 ejemplos en cada caso. ¿Y por qué es que no hay uno unificado? Es porque ni entre los mismos teólogos, ya sean igual de corte reformado o corte arminiano, hay un orden consensuado, digamos, sí, que haya sido de consenso,
sino que algunos quitan algunos elementos, lo hacen más compacto, otros lo amplían más, pero en general van a notar que la diferencia entre el orden arminiano y el reformado es evidente. En el primero nosotros tenemos llamamiento, fe, unión con Cristo, justificación, regeneración, santificación, perseverancia y glorificación. Veamos el número 2. Ellos tienen gracia precedente o gracia previniente, solo que el término no existe en español, previniente. Fe, vean luego lo que sigue después de fe: elección, arrepentimiento, regeneración, justificación, perseverancia y glorificación. Este es un orden de corte calvinista. Este está basado en la teología de Grudem. Nosotros tenemos elección, el llamamiento del evangelio; regeneración, conversión, que él ahí va a tener los dos elementos de fe y arrepentimiento; justificación, se aclara que es una posición legal, porque esto también nos va a distinguir en el caso de Roma, que ellos justificación no lo entienden como nosotros lo entendemos; adopción, santificación, perseverancia, muerte y glorificación. Este está mucho más desglosado. Este es por Berkov: llamamiento, regeneración, conversión nuevamente, y ahí él va a hablar de la fe y el arrepentimiento; justificación, santificación, perseverancia y glorificación. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Parece que lo único que estamos de acuerdo todos es perseverancia y glorificación, como los últimos elementos, ¿verdad? ¿Alguno pudo notar cuáles son los elementos que le llamaron la atención que no están en el orden reformado? ¿En qué nos distingue a nosotros del orden arminiano? Elección fue uno. ¿Cuál otro? Regeneración. Si nosotros podemos ver que acá lo tienen después del arrepentimiento, en este caso, y acá lo tienen incluso después de la justificación. La doctrina de la gracia preventiva o Sí, bueno, el curso no está en esto, pero digamos que es un... ellos van a hablar de una gracia que lo capacita a usted para que pueda creer en el Evangelio, pero no garantizan nada. Eso es lo que se refieren ellos con gracia preveniente o precedente, para llamarlo en español. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros nos debería recordar así, de inmediato? ¿Cuál es la marca distintiva principal y que nos interesa para este curso, que nos diferencia del orden arminiano con el orden calvinista? Y es esta pregunta: ¿qué sucedió primero? ¿Fe o el cambio de corazón? ¿Qué sucedió primero? El cambio de corazón. Sí, ahora es muy fácil responderlo. Yo la fallé la primera vez. Hermano Steve hizo la pregunta y junto con la mayoría también me fui pollo. Así es, hermanos. Es primero el cambio de corazón, es primero la regeneración, es el nuevo nacimiento. Sin esta obra exclusiva de Dios, monérgica, nadie creería. Pero es un concepto muy arraigado que uno tiene en el evangelismo actual, que uno cree y es cambiado. Y es todo lo contrario. Primero hemos sido cambiados. Y porque hemos sido cambiados, nosotros podemos apreciar a Jesucristo como nuestro Redentor y creemos. Muy bien, eso es en el plano académico. ¿Hay evidencia bíblica para esto? Pues sí. Vamos a Juan 6.
Busquemos Juan capítulo 6. Es un texto que nosotros debemos irlo armando poco a poco, pero cuando uno lo va leyendo en su forma general, uno va a notar que Cristo claramente establece ciertas restricciones en cómo es que las personas llegan al conocimiento de la verdad. Por ejemplo, nosotros leemos en el versículo 36 que les dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Hay una imposibilidad. Luego en el versículo 65 él lo hace todavía más claro: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. También lo va a repetir en el versículo 37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Se está viendo que a menos que haya una obra por parte del Padre, nadie puede ir a Cristo. ¿Y esto cómo se llama? Es la regeneración. Y no obstante, en ese mismo verso, Jesucristo está diciendo también una verdad que debemos proclamar: todo el que vaya a Él, Él no le va a echar fuera. Es un llamado a que crean en Él. Pero Él está sentando las bases de cuáles son las personas que van a ir al Padre, porque no es cualquiera. También vemos que hay algo que va a ser posterior a la conversión, y lo leemos por ejemplo en el versículo 39: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, va a haber un momento final que es lo que nosotros conocemos como la glorificación. ¿Y qué está diciendo él? Que de todo lo que el Padre le ha dado, van a ser todos esos mismos los que van a llegar a Él, van a ser esos mismos que van a creer en Él, y van a ser esos mismos los que Él en el día final va a resucitar. Versículo 40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Muy bien, pero si hay un texto que nosotros podemos ver como el más claro, que realmente sienta las bases para esto que estamos diciendo, es Romanos 8:28. Romanos 8:28, y dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aunque Pablo no entra en todos los detalles, hay elementos que podemos ver que faltan con respecto a las listas que estamos estudiando. Es claro que él está sentando un orden, y nosotros no podemos alterarlo sin entrar en conflictos lógicos. Nosotros no podemos poner la glorificación antes del llamado. Él dice: a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, los glorificó. Hay una secuencia. Entonces, vemos que sí hay un fundamento bíblico para que nosotros hablemos de que hay un orden en efecto en la salvación. No es algo que sea antojadizo. Teniendo entonces, hermanos, esto ya como base, simplemente el comentario adicional, que notemos nuevamente la particularidad de lo que Pablo está diciendo con la partícula los, que está diciendo: los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nadie
pero nadie se pierde en esa secuencia. Los que inician son los que terminan, porque la obra que Dios hace es perfecta. Porque con esto sentado él, entonces veamos cómo va a ampliar esa idea en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y es tanta la seguridad en todo esto, lo que se ha dicho, que ya vienen los versículos que son conocidos para nosotros y que van a ser la culminación de esa idea que el apóstol está presentando. ¿Qué nos va a separar a nosotros del amor de Dios? Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni profundidades, ni potestades, ni el diablo mismo. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios si Él mismo es el que ha hecho toda la obra? Y hemos sido justificados por fe en la obra del Señor Jesucristo. Con esto dicho, entonces, hermanos, pasamos al primer elemento de este orden de la salvación, y con el cual, en una clase que está prevista así de corta, como inicio, está la elección. Esta es la definición que nos va a dar Grudem. Acto de Dios antes de la creación, en el cual escoge a algunas personas para que sean salvas, no a cuenta de algún mérito previsto en ellas, sino solo debido a su soberana y buena voluntad. Acto de Dios antes de la creación, en el cual escoge a algunas personas para que sean salvas. Entonces, lo primero que nosotros debemos decir, en efecto, es: Dios elige. Hay evidencia de que Dios escoja, y vamos a ver unos cuantos pasajes con respecto a esto. Yo sé que ya ha sido enseñado en otras ocasiones, pero recordemos que no solamente nosotros estamos recibiendo esto, y para alguna persona que no esté familiarizada con el concepto de la elección, lo primero que debe estar claro es que, hermanos, la palabra aparece así como tal, que Dios escoge, que Dios elige. Y nosotros vemos un primer indicio de la elección de Dios iniciando en el Génesis, en el capítulo 6. Veamos lo que está aconteciendo. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Primero se nos presenta la maldad de los hombres, luego que Dios escoge a Noé, y después ya se nos dice que en efecto Noé era un hombre que era justo. Pero antes de eso, primero viene el accionar de Dios. Pero alguno dirá: no, pero es que no importa el orden, es que se nos está diciendo que en efecto Noé era un hombre justo. Todos eran malos, pero Noé no, era el único bondadoso. Y entonces vemos que la elección de Dios no es como dice Grudem, que no se basa en ningún mérito de la persona, sino Noé era alguien que se diferenciaba de los demás porque caminaba perfectamente con Dios. No lo vamos a discutir, dejémoslo ahí entonces. Capítulo 12, con Abraham.
Dice así en el capítulo 12: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vean, Dios está escogiendo a Abraham y sabía que iba a ser una persona obediente. Versículo 4 lo dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Pero es interesante cuando uno lee las declaraciones de Josué en capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué sabe que ya está llegando al final de sus días. Versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. En otras traducciones nosotros leemos: adoraban dioses extraños. Hermanos, algunos que tal vez dirán: no, es que se está refiriendo a los otros padres, a los otros antepasados. No, la forma en que está escrita realmente está involucrando que tanto Taré como Abraham como Nacor, junto con los demás antepasados, estaban sirviendo a los dioses extraños, y estaba en ese momento Abraham ahí rendido a los ídolos, y dice Dios: yo lo tomé. ¿Era Abraham superior a algunas de las personas que estaban ahí? No, eran todos idólatras de corazón. Y yo tomé a Abraham y lo traje y le dije: haré de ti una gran nación. Es el padre de la fe, pero él mismo fue un idólatra, lo mismo que todos los demás. Vemos también la elección de Dios en el pueblo de Israel. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Y Dios empieza a dar unas órdenes al pueblo. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Todas esas instrucciones está dando el Señor. Y veamos la razón: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Estaba pensando en este ejemplo, si uno fuera un hijo único y la mamá le dijera, es que eres mi hijo preferido. Sí, mami, soy el único. No se siente como algo que le emocione a uno. Pero aquí lo está diciendo Dios mismo. Y no era que solo había ese pueblo sobre toda la tierra. Habían muchísimos pueblos. Como el Señor mismo ha dicho antes, más poderosas que tú. ¿Por qué escoger a Israel? Porque quiero que sean un pueblo santo y especial. Entonces, somos los escogidos de Dios. Nosotros somos los escogidos, ustedes no. Y el Señor pone de inmediato la medida para que esto no se le suba a la cabeza a nadie. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. De todos los pueblos, el más insignificante. No había mérito en la elección de ellos, y el Señor se los hace ver. Si Él tiene que dar una razón de esa elección, ¿qué es la que está diciendo Dios? Yo os amé. Porque quise amarlos. Y porque sobre todas las cosas Dios ama su nombre. Y Él le había dado ya un juramento a Abraham diciendo que iba a ser una gran nación. Y por ese juramento y por amor al nombre mismo Dios que tiene para Él, Él no iba a dejar que ese juramento se perdiera. Él dice, por ese juramento que guardé y porque yo os amé, fue que los escogí. No piensen en ningún momento que es por algo que hay en ustedes. Ustedes son lo más insignificante que hay. No son las palabras que uno espera cuando uno le han dicho que quiero que sean un pueblo especial, que ustedes son un pueblo santo. Recientemente leía una frase de David Powlison que decía, nos llama santos, no porque nosotros lo seamos, sino para que nos dirijamos a quien es Él. Nosotros somos los santos de Dios, no porque nosotros lo seamos, sino porque Él quiere dirigir nuestra atención al quien es 3 veces santo. Finalmente, el Nuevo Testamento, hermanos, también va a confirmar esta elección. Hay un pasaje ahí que está antes de Romanos 9 que quiero que veamos, que está en Hechos. Hechos 2:47. Bueno, leamos el versículo 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No los añadió porque eran salvos, era que el Señor estaba añadiendo a los que iban a ser salvos, esto es, a los elegidos. Y esto, hermanos, está en el contexto del libro de Hechos, una narración histórica. Lucas está escribiendo los hechos tal cual son, y él tenía, por la inspiración del Espíritu Santo, reconociendo que esas personas que estaban siendo agregadas eran puestas por el Señor, las que iban a ser, las que habían de ser. Y esto, los apóstoles en sus cartas lo van a hacer cada vez más evidente. En Romanos capítulo 9, que es quizás el capítulo con la defensa más amplia de la doctrina de la elección, es planteado de manera contundente
que no hay obra ni mérito alguno en el ser humano que haya sido el responsable de que Dios haya escogido para sí un pueblo. Y el argumento va siendo desglosado a partir del versículo 9. Porque la promesa de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que corre, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Efesios capítulo 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, podemos continuar porque Pablo no pone ningún punto, sigue poniendo comas, sigue desarrollando la idea, pero el tiempo ha llegado y esta es la conclusión. Antes, ¿qué éramos nosotros? Insignificantes, desposeídos de cualquier bien espiritual, y por el puro afecto de su voluntad, por puro amor, el Señor escogió para sí un pueblo, y en Cristo somos aceptos en Él, en el amado, y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La lección la vamos nosotros a encontrar a cada momento en las Escrituras, hermanos. Y no es algo con lo que debamos luchar como oponiéndonos a ellos, sino más bien regocijarnos, porque de todo lo contrario, estaríamos perdidos como los demás. Que el Señor los bendiga, hermanos, y la otra semana el hermano Alex estará continuando también con la serie, con el segundo punto del llamamiento. Estamos.